Otro ejercicio que tenemos por acá planteado es el siguiente. Dice, la rapidez del sonido en el agua es de 1498 metros sobre segundos. Se envía una señal de sonar desde un barco a un punto que se encuentra debajo de la superficie del agua. 1,8 segundos más tarde se detecta la señal reflejada. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué profundidad tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco? Vamos a hacer una gráfica para ir entendiendo un poco este ejercicio, pero primero vamos a extraer los datos que tenemos. Me dan la rapidez del sonido en el agua, es decir, la velocidad, que es 1498 metros sobre segundos, y me dice que tengo un tiempo, que es el tiempo que tarda en llegar la señal, que es 1,8 metros sobre segundos, y me están pidiendo la profundidad, es decir, la distancia. ¿Cómo ubico yo esto? Tengo el barco, ¿sí? Lo hice acá en una gráfica para poder entenderlo un poco mejor. Este barco emite un sonido, ¿sí? Este sonido viaja a la profundidad del océano y resulta que 1,8 segundos más tarde se escucha. Significa que el sonido bajó, llegó a la superficie, hubo un fenómeno que vamos a ver si por allí lo sabemos identificar rápidamente, donde este fenómeno, cuando llega a la onda, existe un rebote y vuelve a el punto de inicio, que es donde ellos logran percibir de nuevo otra vez la señal. Significa que entonces la onda hace un recorrido de ida, un rebote y regresa, y en ese movimiento tarda 1,8 segundos. ¿Qué fenómeno es? La reflexión, ¿sí? Acuérdense, rebote, reflexión. Y si leen acá en el enunciado, me dice que es la señal reflejada. Entonces, estamos hablando de uno de los fenómenos de las ondas. Entonces, me piden calcular la distancia, es decir, cuánto hay desde donde se genera la onda o el sonido hasta la profundidad del océano. Significa que nada más me están pidiendo entonces esta distancia. Para yo poder calcular esta distancia, debo hacer un análisis con el tiempo. ¿Por qué? Porque si la onda duró 1,8 segundos en bajar y subir, cuando hace el rebote, ¿cuánto entonces va a tardar nada más cuando baja? Asumiendo entonces que el mismo tiempo de subida de una onda va a ser el mismo tiempo cuando rebota a un mismo punto, ¿ves? O a su foco donde se genera. Entonces, si estamos hablando de la mitad del recorrido, significa entonces que va a tardar en realizar esa distancia la mitad del tiempo, que sería 0,9 segundos. Entonces, allí sí puedo trabajar entonces con la fórmula para calcular la distancia que existe desde el barco hasta la profundidad del océano. ¿Qué fórmulas vamos a trabajar? La fórmula de velocidad en relación a la distancia, que es mi incógnita, y el tiempo, que es el que tengo. Sustituyo los valores. La velocidad, todavía no sustituimos los valores, vamos a hacer el despeje. ¿Por qué? Porque mi incógnita es la distancia. Necesito que ya me quede solita. Este tiempo que está dividiendo pasa para el otro lado, entonces multiplicando. Ahora sí tengo la fórmula para calcular la distancia, que es mi incógnita, es decir, la profundidad, la separación que existe entre el barco y la profundidad del océano. Sustituyo los valores. La distancia es la velocidad que me la dan, que es 1498 metros sobre segundo, por el tiempo. Recuerden que este tiempo no es el tiempo que me da el enunciado, sino la mitad, porque estamos trabajando con la mitad del recorrido. Al hacer la multiplicación de 1498 por 0,9, me va a quedar que la distancia es 1348,2 metros. ¿Por qué metros? Este segundo del tiempo se me simplifica con el segundo de la velocidad y me queda solamente entonces la unidad de distancia. Otra forma que usted puede analizar este ejercicio. Si voy a retroceder, si yo trabajo
con el 1,8 en la fórmula de la distancia, usted sabe que está calculando 2 veces la distancia, es decir, la distancia cuando baja y la distancia cuando sube, que es exactamente la misma. Entonces, si usted utiliza el 1,8 como tiempo, tiene que estar consciente que al tener el resultado de la distancia, debe dividirlo entre 2 para poder tener nada más entonces la distancia relacionada con el barco y la profundidad del barco. Entonces puede ocupar esas dos. Te estoy dando 2 opciones, ¿sí? Sin embargo, yo hice el primer análisis para que ustedes vieran realmente cuál es la distancia que me interesa. Entonces, dependiendo del tiempo que usted utilice, tiene procedimientos específicos como los mencioné anteriormente. Vamos a dejarle entonces por acá un desafío o un ejercicio para que usted resuelva en clase, en su hora de clase, en su cuaderno. Y este ejercicio no es obligatorio que usted lo envíe de regreso, ¿sí? Pero si tiene algún tipo de dudas o necesita que verifique que realmente está haciendo el procedimiento de manera adecuada o usted quiere verificar que lo que hizo está correcto, yo con mucho gusto se los recibo y hacemos las correcciones necesarias o atiendo las consultas o preguntas que tenga. Entonces, repito, no es obligatorio enviarlo, pero sí es obligatorio realizarlos en su cuaderno. ¿Perfecto? Entonces, cualquier duda me estarían avisando. Espero que tengan un excelente día. Un besote y un abrazo. Cuídense.